En tierras lejanas y cubiertas de niebla, mucho antes de que el mundo conociera la palabra Halloween, nació una tradición que cambiaría para siempre la manera en que los hombres entendían la frontera entre la vida y la muerte. Sus raíces se hunden en la antigua cultura celta, en aldeas pequeñas donde el ciclo de las estaciones marcaba no solo el destino de las cosechas, sino también el espíritu de las personas. Allí, entre colinas y bosques oscuros, comenzó a gestarse el origen de una historia que perduraría por siglos. Los celtas creían que el tiempo no era una línea recta, sino un círculo donde todo se repetía. En ese ciclo había un momento clave, el final de la cosecha. Era la transición del verano luminoso hacia el invierno sombrío, el paso de la abundancia a la incertidumbre. A esa noche la llamaban Samhain y la consideraban un instante sagrado en el que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía frágil. Para ellos no era una superstición, era una verdad tan firme como el cielo sobre sus cabezas. La celebración de Samhain era, al mismo tiempo, un inicio y un final. Un comienzo de oscuridad que obligaba a encender grandes hogueras en lo alto de las colinas para iluminar la tierra y proteger a los aldeanos de lo invisible. Bajo esas llamas, hombres, mujeres y niños se reunían con el corazón inquieto, sabiendo que los espíritus caminaban entre ellos. Esa sensación de misterio, de miedo y de respeto hacia lo desconocido fue la primera semilla de lo que siglos más tarde se transformaría en Halloween. En esos primeros años, los druidas, sacerdotes y guardianes de las antiguas creencias, guiaban los rituales. Ellos hablaban con autoridad sobre lo que debía hacerse para aplacar a los muertos que regresaban a caminar entre los vivos. Se dejaban ofrendas en los caminos, se disfrazaban los cuerpos con pieles y máscaras grotescas para confundir a las almas errantes y se repetían cánticos que invocaban protección. Era una mezcla de temor y reverencia, el inicio de una celebración que no buscaba entretener, sino sobrevivir a lo que habitaba más allá del umbral. Con el paso de los años, el Festival de Samhain comenzó a expandirse más allá de las aldeas pequeñas. Los rituales se hicieron más elaborados, las hogueras más grandes y la tensión que se respiraba cada final de octubre más intensa. Para los celtas, aquel no era un simple encuentro, era el momento más frágil del año, un instante donde la línea entre los vivos y los muertos se desdibujaba y donde cualquier error podía despertar fuerzas que no siempre podían ser contenidas. Los druidas adquirieron una importancia cada vez mayor. Su capacidad para interpretar las señales del fuego, el vuelo de las aves y el comportamiento de los animales durante la festividad los convirtió en guías espirituales temidos y respetados. Cada palabra que pronunciaban en Samhain se consideraba una verdad inquebrantable y de sus augurios dependía la tranquilidad de la comunidad. Halloween, en estos primeros desarrollos, estaba profundamente ligado al poder de quienes decían conocer los secretos del otro mundo. Fue en esta etapa cuando las ofrendas cobraron un nuevo sentido. Ya no se dejaba solo comida en los caminos, sino que se preparaban banquetes en honor a los muertos. Las mesas se llenaban de manjares que nadie tocaba, reservados para aquellos que regresaban del más allá. Las familias creían que, al hacerlo, mantenían un vínculo con los espíritus de sus ancestros y que estos, satisfechos, los protegerían del hambre y la desgracia durante el invierno. Los disfraces también evolucionaron. En un principio eran máscaras improvisadas, pero poco a poco se convirtieron en elaboradas figuras grotescas hechas con pieles, huesos y telas ennegrecidas por el humo de las hogueras. Vestirse de esa forma no era un juego, era una medida de supervivencia. Quien se disfrazaba se confundía entre las almas errantes, evitando ser reconocido como un ser vivo. El miedo a ser atrapado por los muertos que vagaban libremente
hizo que la costumbre se mantuviera año tras año. El ambiente natural acompañaba el misterio. Los perros aullaban sin razón aparente, los caballos se agitaban en sus establos y el viento parecía traer consigo voces extrañas. Las tormentas de finales de otoño reforzaban la sensación de que la naturaleza entera participaba del ritual. Para los celtas no era un accidente. El universo entero se inclinaba hacia esa noche, recordándoles que el orden del mundo estaba ligado a fuerzas invisibles. El ambiente natural acompañaba el misterio. Los perros aullaban sin razón aparente, los caballos se agitaban en sus establos y el viento parecía traer consigo voces extrañas. Las tormentas de finales de otoño reforzaban la sensación de que la naturaleza entera participaba del ritual. Para los celtas no era un accidente. El universo entero se inclinaba hacia esa noche, recordándoles que el orden del mundo estaba ligado a fuerzas invisibles. En medio de todo esto, los niños crecían con una educación marcada por el temor y la reverencia. Aprendían desde muy pequeños que debían respetar a los muertos, dejar su ofrenda en silencio y nunca mirar directamente a los espíritus si llegaban a encontrarse con ellos. Para ellos, Halloween no era diversión, era una lección de vida y de obediencia hacia lo que no podía verse. Esos años formaron la base de un pensamiento colectivo donde la muerte no era un final, sino una presencia constante. La conexión con el fuego se volvió aún más central. Al caer la noche, las hogueras eran encendidas con un ritual específico, usando madera escogida y palabras antiguas. Cuando las llamas se alzaban, la gente saltaba alrededor de ellas buscando purificación y protección. Algunos incluso pasaban entre el humo como una forma de asegurarse salud durante el invierno. Aquellas llamas no eran solo luz, eran guardianes contra la oscuridad y un puente con el otro mundo. Con el desarrollo del festival, comenzaron también las historias de espíritus malignos. No todas las almas que regresaban lo hacían con intenciones pacíficas. Se contaba que algunas venían a cobrar deudas pendientes, a castigar a quienes los habían ofendido en vida o simplemente a causar caos entre los vivos. Estos relatos dieron origen a la idea de encender luces y tallar rostros grotescos en los nabos para espantar a las entidades que buscaban entrar en los hogares. En algunas aldeas se realizaban ritos de adivinación durante Samhain. Se usaban semillas, manzanas o restos de fuego para intentar leer el futuro. Se decía que la noche permitía vislumbrar lo que estaba por venir, ya fueran matrimonios, muertes o desgracias. Estos juegos, que más tarde sobrevivirían disfrazados de costumbre, tenían en su origen un profundo sentido espiritual y eran vistos con seriedad, pues cada señal podía cambiar el destino de una familia entera. El miedo se mezclaba con la esperanza. Para muchos, Samhain representaba la oportunidad de honrar a sus ancestros, de pedir consejo a las almas que regresaban, de fortalecer la unión con quienes ya no estaban. Pero para otros era una carga pesada, la amenaza de lo desconocido que caminaba cerca, el temor a cometer un error y atraer la desgracia. Halloween, en su crecimiento, no se alejaba de esa dualidad. Era celebración y era condena al mismo tiempo. Los caminos eran vigilados con especial cuidado en esas noches. Se creía que los espíritus podían perderse entre los vivos y quedarse atrapados en el mundo humano. Por eso, algunos colocaban braseros encendidos a las entradas del pueblo, como puertas de fuego que recordaban a los muertos que no podían quedarse allí. El humo y la ceniza se convertían en símbolos de protección, tan necesarios como las ofrendas o los disfraces. Con los años, el festival comenzó a extenderse más allá de su origen estrictamente rural. Se convirtió en un punto central del calendario celta, un momento que marcaba no solo la vida espiritual, sino también la organización social.
Los líderes aprovechaban Samhain para anunciar decisiones importantes, convencidos de que la presencia de los muertos otorgaba solemnidad y poder a sus palabras. La vida y la muerte estaban tan unidas que era imposible separarlas en esa fecha. Algunos relatos aseguran que los druidas realizaban ceremonias secretas, lejos de la mirada del pueblo. Allí, entre piedras antiguas y bosques densos, ofrecían sacrificios más oscuros, convencidos de que la sangre fortalecía la barrera entre los mundos. Aunque nunca se supo con certeza qué ocurría en esos ritos, el rumor creció hasta convertirse en una verdad aceptada por muchos, reforzando aún más el carácter temible de la festividad. Halloween, en este punto de su vida, ya no era solo un festival de cosecha. Había nacido de la necesidad de comprender el ciclo de la naturaleza, pero con el tiempo se transformó en una compleja red de creencias, miedos y rituales. Su identidad estaba marcada por lo inexplicable, por la certeza de que la frontera entre los vivos y los muertos se abría cada año, y de que solo a través de las costumbres heredadas podían sobrevivir a ese contacto con lo desconocido. De esta forma, los primeros desarrollos de Halloween consolidaron un mundo en el que la noche del 31 de octubre se volvió sinónimo de misterio y peligro. Lo que había comenzado como un festival celta en honor al fin de la cosecha se convirtió en una celebración oscura, cargada de símbolos que con el tiempo serían reinterpretados, pero que en su esencia permanecían ligados al miedo y al respeto por los muertos. El paso del tiempo trajo consigo nuevas transformaciones. Con la expansión del Imperio Romano hacia las tierras celtas, las antiguas costumbres comenzaron a mezclarse con festividades extranjeras. Samhain, que hasta entonces había sido un ritual íntimamente celta, empezó a convivir con celebraciones romanas como Feralia, en honor a los muertos, y la fiesta de Pomona, diosa de los frutos y los árboles. Esa fusión marcó un punto decisivo en la vida temprana de Halloween, que comenzó a tomar nuevas formas sin perder del todo su esencia. Los romanos aportaron elementos más terrenales. Las ofrendas ya no eran solo para los espíritus, sino también para asegurar abundancia en las cosechas venideras. La figura de Pomona introdujo el símbolo de la manzana, que con el tiempo se transformó en juegos populares como el de atrapar manzanas con la boca. Halloween, en esta nueva etapa, empezó a adquirir un rostro diferente, más cercano a la diversión, pero todavía cargado de misterio y temor hacia lo sobrenatural. El cristianismo llegó poco después, decidido a erradicar o transformar las viejas costumbres paganas. Sin embargo, el arraigo de Samhain era tan profundo que no pudo desaparecer. La Iglesia, en lugar de destruirlo por completo, lo moldeó a su conveniencia. Fue entonces cuando se instituyó el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, con la intención de cristianizar las prácticas ancestrales. La noche anterior pasó a llamarse All Hallows Eve, que con el tiempo derivó en Halloween. Aunque la Iglesia intentaba dar un nuevo sentido a la festividad, el pueblo seguía viendo en esa fecha el momento en que los muertos regresaban. Los rezos a los santos se mezclaban con los disfraces grotescos, las procesiones religiosas convivían con hogueras encendidas en lo alto de las colinas, y los cánticos cristianos eran acompañados en silencio por las antiguas supersticiones celtas. Halloween aprendió a sobrevivir en la tensión entre lo sagrado y lo prohibido. Los disfraces persistieron, pero ahora adquirieron nuevos significados. Muchos se vestían como santos o figuras religiosas para reforzar la idea de protección, mientras otros continuaban usando máscaras macabras para confundir a los espíritus. La dualidad entre la devoción cristiana y las raíces paganas se reflejaba en cada rincón, mostrando que la festividad ya no era propiedad de un solo credo, sino un espacio compartido por creencias en disputa. En esta época surgió también una práctica particular,
la de los mendigos que iban de casa en casa pidiendo comida o monedas a cambio de rezar por las almas del purgatorio. Este acto, conocido como souling, fue una de las semillas que daría origen al actual truco o trato. Halloween comenzaba a transformarse en una festividad itinerante en la que las puertas de los hogares se abrían para negociar con lo invisible, ya fuera con oraciones o con ofrendas. Las velas y linternas cobraron más fuerza en esta etapa. Ya no solo se usaban nabos ahuecados con rostros tallados, sino que se empezaron a encender luces dentro de las casas para guiar a las almas benévolas y alejar a las malignas. La luz, símbolo eterno de protección, se convirtió en un aliado indispensable. De esta manera, Halloween fue adoptando símbolos que lo acompañarían durante siglos, siempre en equilibrio entre lo ritual y lo cotidiano. El miedo seguía siendo protagonista. En muchas aldeas se contaban historias de demonios que aprovechaban esa noche para escapar del infierno, o de brujas que se reunían en aquel umbral para realizar sus pactos. La festividad, lejos de volverse inofensiva, adquirió un nuevo rostro, asociado al peligro de lo maligno y a la lucha constante por mantenerlo a raya. Halloween maduraba, dejando atrás su infancia celta y entrando en una juventud marcada por tensiones religiosas y leyendas oscuras. En este punto, la figura de las brujas empezó a entrelazarse con la celebración. Se decía que volaban bajo la luna en esa noche, que usaban la energía del mundo abierto para invocar fuerzas prohibidas. La imagen de la escoba, del caldero y de los aquelarres se hizo inseparable de la fiesta. Halloween no solo era ya la noche de los muertos, también era la noche de los condenados, de quienes desafiaban las reglas divinas para abrazar el poder oculto. Los animales asociados a la oscuridad, como los gatos negros, adquirieron un papel simbólico. Eran vistos como acompañantes de las brujas, guardianes de secretos y mensajeros de mala fortuna. El simple cruce de uno de estos felinos en el camino durante Halloween se interpretaba como una advertencia de desgracia. Así, la vida de la festividad se fue llenando de símbolos cada vez más densos y cargados de superstición. La Iglesia, consciente de que no podía erradicar Halloween, decidió reforzar su estrategia de adaptación. En algunos lugares, las procesiones con antorchas reemplazaban a las hogueras, y las oraciones a los difuntos intentaban dar un aire piadoso a lo que en el fondo seguía siendo un encuentro con lo desconocido. Halloween sobrevivía en ese juego de disfraces, adoptando nuevos rostros sin renunciar a sus raíces más profundas. El mestizaje cultural fortaleció aún más la tradición. Con el paso de los siglos, Halloween no desapareció, sino que se transformó en un espejo de cada época. Para unos era devoción, para otros terror, y para muchos un recordatorio de que el pasado nunca muere del todo. Su esencia de contacto entre vivos y muertos seguía intacta, aunque disfrazada con nuevas formas que aseguraban su permanencia. En los pueblos, el sonido de las campanas acompañaba a las historias de apariciones. La vida cotidiana quedaba suspendida en la víspera del Día de Todos los Santos, y aunque los rezos buscaban imponer calma, las sombras seguían dominando la imaginación popular. Halloween aprendía a vivir en el límite, convertido en un ritual que resistía entre la fe cristiana y la memoria pagana. En algunas regiones, la festividad empezó a ser vista como peligrosa. Autoridades religiosas advertían contra las prácticas consideradas paganas, mientras el pueblo se aferraba a ellas como parte de su identidad. Esa lucha entre prohibición y resistencia dio a Halloween un carácter más oscuro, casi clandestino, como si se tratara de una vida oculta que se negaba a extinguirse. La juventud de Halloween estuvo marcada por la resistencia y la adaptación. Fue el tiempo en que aprendió a disfrazarse no solo con máscaras grotescas, sino con ropajes nuevos impuestos por culturas distintas. Pero bajo todas esas capas, seguía latiendo el mismo corazón celta,
recordando que en esa noche el mundo de los vivos y el de los muertos se tocaban. Así, en su desarrollo, Halloween dejó atrás los límites de su infancia y comenzó a expandirse con nuevas formas, cargado de símbolos que lo harían sobrevivir durante siglos. Una celebración que había nacido entre hogueras y cosechas, ahora se convertía en un ritual de encuentro, miedo y resistencia, dispuesto a seguir su camino a pesar de los cambios que se avecinaban. Con el paso de los siglos, Halloween viajó más allá de Europa. Fue llevado por los inmigrantes irlandeses y escoceses que cruzaron el océano hacia Estados Unidos durante el siglo XIX. Allí encontró un nuevo hogar, un escenario distinto donde las costumbres podían renacer bajo otra forma. Lo que alguna vez había sido un ritual celta cargado de fuego y miedo, se convirtió poco a poco en una celebración popular, adoptando un rostro diferente, más cercano a la comunidad y a la infancia. Las linternas de nabos fueron reemplazadas por calabazas, fruto abundante en tierras americanas. Su tamaño, su color anaranjado y la facilidad para ser talladas hicieron que se transformaran en el símbolo definitivo de la festividad. Las llamas que una vez ardieron en lo alto de las colinas celtas ahora brillaban dentro de los rostros grotescos de las calabazas, guardianes de los hogares y compañeros de quienes caminaban en la noche del 31 de octubre. Las hogueras fueron sustituidas por reuniones en vecindarios, donde los niños recorrían las calles disfrazados. El antiguo souling, aquella práctica de pedir comida y rezar por las almas, se convirtió en el famoso trick or treat, el truco o trato que convirtió la noche en un juego inocente. Lo que antes era una transacción con los muertos se transformó en un intercambio alegre entre vivos. Halloween, en este punto, comenzó a dejar atrás su rostro más oscuro. La figura de las brujas, los fantasmas y los demonios siguió presente, pero ya no como presencias aterradoras, sino como disfraces. La máscara dejó de ser un escudo de supervivencia para convertirse en un motivo de diversión. La muerte, antes venerada y temida, pasó a ser representada con sonrisas pintadas en los rostros de los niños. El miedo se disfrazó de entretenimiento y la esencia antigua de Halloween empezó a desvanecerse. En las ciudades la festividad se volvió cada vez más organizada. Los desfiles, las fiestas en escuelas y los concursos de disfraces reemplazaron los antiguos ritos en bosques y cementerios. La espiritualidad de Samhain quedó relegada a un recuerdo, mientras el comercio comenzaba a abrazar con fuerza la celebración. Halloween, en su madurez, fue perdiendo el vínculo con la muerte para abrazar la ligereza de una tradición pensada para la convivencia. El cine y la literatura le dieron un nuevo respiro, pero bajo un tono distinto. En las pantallas, Halloween se convirtió en sinónimo de terror. Brujas, monstruos, asesinos y fantasmas volvieron a recorrer la noche, no como entidades reales, sino como ficciones destinadas a provocar miedo en las salas de cine. Aquella noche antigua, donde los vivos y los muertos se encontraban, fue reinterpretada como un escenario para contar historias escalofriantes. La industria convirtió la festividad en un producto, disfraces fabricados en masa, dulces en cantidades inimaginables, decoraciones que inundaban las calles y los escaparates. Halloween, el viejo ritual celta, se transformó en una fiesta global, despojada casi por completo de sus raíces espirituales. Era ya un espectáculo, un negocio, un evento cultural que poco tenía que ver con su nacimiento bajo la luna roja y las hogueras de los druidas. En su muerte simbólica, Halloween dejó de ser lo que fue. El Samhain, que hablaba de la fragilidad de la vida, del respeto por los muertos y de la certeza de lo invisible, se desvaneció bajo capas de colores brillantes y risas infantiles. La esencia del miedo reverente fue sustituida por el miedo controlado, por la ficción que puede ser apagada al terminar una película o un desfile.
El tránsito fue inevitable. Cada cultura que lo adoptó lo transformó. Cada generación lo reinterpretó según sus propios miedos y deseos. En ese proceso, la festividad perdió su alma original. Murió el Halloween celta, el de las hogueras, los rezos y los disfraces de pieles. En su lugar nació otro, más ligero, más comercial, pero también más accesible, capaz de viajar a todos los rincones del mundo. Aún así, su fantasma persiste. En cada vela dentro de una calabaza, en cada disfraz grotesco, en cada sombra que recorre las calles en la noche del 31 de octubre, queda un eco del pasado. Aunque el Halloween antiguo ya no existe, sus símbolos sobreviven, recordando en silencio que alguna vez la frontera entre los vivos y los muertos se abrió, y que fue ese miedo el que dio origen a todo. El mundo moderno lo celebra con alegría, pero en lo profundo de la tradición todavía habita una memoria oscura. Cada puerta que se abre a un niño disfrazado, cada caramelo entregado, es una versión ligera de aquellas ofrendas primitivas dejadas en los caminos para aplacar a los espíritus. Lo que alguna vez fue pacto con los muertos se transformó en un juego inocente, aunque las raíces sigan latiendo en lo oculto. La globalización terminó por darle un rostro universal. En países donde nunca existió Samhain, Halloween floreció con facilidad, alimentado por películas, series y publicidad. La muerte de su forma original lo convirtió en inmortal bajo otro disfraz, adaptado a un mundo que ya no mira con temor a los fantasmas, sino que los consume como parte del entretenimiento. Sin embargo, en algunas aldeas, en rincones de Irlanda y Escocia, todavía se encienden hogueras en la víspera de Todos los Santos. Todavía hay quienes recuerdan el verdadero nombre de la festividad y lo pronuncian en voz baja: Samhain. Allí, lejos del bullicio comercial, la vieja alma de Halloween sigue viva, como una llama que se resiste a apagarse por completo. La muerte de Halloween, en su sentido más profundo, fue también su renacimiento. Murió el festival de los druidas, pero nació la celebración moderna que hoy conocemos. El espíritu ancestral se disolvió, pero su esencia se transformó en símbolos nuevos que viajan más lejos de lo que jamás habrían imaginado los pueblos celtas. Así se cierra el ciclo de su historia. Nació en la oscuridad de los bosques celtas, creció entre el fuego de las hogueras y la superstición, maduró con la influencia de otras culturas y finalmente murió bajo el peso de la modernidad. Pero como todo aquello que toca el reino de los muertos, nunca desapareció del todo. Samhain murió, pero en su muerte se convirtió en leyenda eterna. Y así, con el eco apagado de las hogueras y el recuerdo de los espíritus que alguna vez caminaron entre los vivos, la historia de Halloween llega a su final. Pero el viaje no termina aquí. Les pido que esperen al 1 de noviembre, porque ese día se abrirán las puertas a otra narración igual de profunda y misteriosa: la verdadera historia del Día de Muertos. Una tradición distinta, nacida en tierras mexicanas, donde la muerte no se teme, sino que se honra con flores, aromas y altares que iluminan la eternidad. Ese será nuestro próximo encuentro.